¿cuáles son tus expectativas acá en Florianópolis? Nuestra idea también es aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que hay aquí. ¿Y vos a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy... ¿Qué le dirías a la gente que se quiere venir a vivir a Floripa? Que den el paso si creen que es 100% para ello. Buenas, buenas. Arrancamos un nuevo video. Estoy en Canasvieiras. Hacía muchísimo tiempo que no venía a grabar a este lugar. ¿Y a qué vine? Bueno, me voy a encontrar con Alejandro. Él es argentino y está viviendo acá en Florianópolis hace muy poquitito. Lo voy a entrevistar, le voy a preguntar a qué se dedica y vamos a conocerlo un poquitito, ¿sí? Vamos. Ahí está llegando. ¿Qué haces, crack? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, un gusto. ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo? aprovechando un poco el Buenísimo. día, conociéndote un poco y disfrutando un poco del día. Ya estamos grabando, ¿eh? Ya estamos grabando, aprovechando el tiempo. Eso es 100% aprovechando full. Bueno, estamos acá con Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Recién llegado a Florianópolis, ¿no? Sí, aquí andamos ya un tiempito por aquí, pero disfrutando de estos hermosos paisajes y bueno, de esta entrevista de por sí. Bueno, Ale, ¿de dónde sos? Yo soy del interior de Córdoba, un pueblito llamado Freire, a unos 30 kilómetros de San Francisco, Córdoba, que es por así decirlo, la ciudad más conocida. Sí. Y a unos 60 kilómetros de Rafaela. Por eso soy cordobés trucho, ese digo, porque no tengo nada. Y encima no tomo alcohol, así que no tomo fernet. Para mí ya de por sí me van a tener que sacar el carnet de la República de Córdoba o el pasaporte de Córdoba. ¿Te gusta el fútbol? Más o menos. Me gusta, tengo amigos que juegan al fútbol profesionalmente y por eso lo veo. Pero yo me gusta más el deporte motor, más que todo el MotoGP y demás. Así Mirá. que soy más por ese estilo, más que el fútbol en sí. ¿Te copan más las motos? Me gusta la velocidad, todo eso, así que sí. Bueno, ¿y por qué te viniste a Floripa? ¿Por qué elegiste Florianópolis para venirte? Bien, porque tengo un objetivo y una visión clara de vivir de aquí a unos 2 o 3 años en Superior Internacional, porque ahí está todo lo que quiero a nivel de crecimiento, me va a aportar mucho a crecimiento personal y profesional. Así que, bueno, aquí lo más próximo posible, ahora mismo aquí en Canasvieiras, disfrutando y bueno, creciendo, eso es lo más importante. Buenísimo. ¿Qué te está pareciendo Floripa? No, increíble y sobre todo un camino importante a nivel de crecimiento interno. Porque bueno, yo me vine solo literal y bueno, gracias a yo también por acompañarme un poco en el camino, pero muy bonito y mucho por hacer, tanto en lo personal como en lo profesional, como acabo de comentar un poco. Bueno, ¿y estuviste viviendo un tiempo en Italia también? Sí, estuve por Italia en 2024, desde marzo más o menos hasta agosto, unos 6 meses. Bueno, tuve la oportunidad de hacerme la ciudadanía por mi tatarabuelo materno, que es italiano, y muy bonito Italia, su gente. Sobre todo eso, lo que más me llevó la gente, una gente muy hospitalaria, muy piola. Yo creo que va de uno también, el cómo es uno atrae ese tipo de personas y también es increíble todo. Roma a mí, por ejemplo, me fascinó y próxima vez que vaya una semanita en Roma por lo menos para conocer todo porque te vuela la cabeza un poco, literalmente. ¿Y de ahí te volviste a Argentina? Sí, me volví a Argentina, a mi pueblo. Pues bueno, siendo honesto, extrañado porque estuve como un par de meses solo y demás. 2 o 3 meses, porque fui con unos amigos y demás, encontraron trabajo a nivel en un parador y yo, bueno, seguía online. Pero bueno, te abre mucho la cabeza y es muy bonito. Yo se lo recomiendo a cualquiera que tenga la oportunidad de hacerlo, el poder viajar y viajar a Italia o donde quiera, pero viajar es importante para crecer, yo creo. Vos sos el único que está acá en Brasil y que está afuera, porque después el resto de tu familia está toda allá en Córdoba. Claro, mi familia está ahí. Yo tengo mi padre y mi madre, mi perro Jason, que es un Golden Retriever. ¿Lo tuviste que dejar? Sí, mi mamá no quiere que lo traiga, así que bueno, ya va a venir, tarde o temprano va a venir. Es más, vi uno el otro día por acá por la playa y me dio envidia sana. Y después tengo a mi hermano también, menor, pero súper bien porque ellos me dieron también me dijeron si vos querés hacerlo, así que súper agradecido por eso y estamos siempre en contacto, dando un poco actualizando cómo va la cosa, pero súper bien. Claro, llegaste hace poco igual, hace un mes y poco. Sí, un mes y días, ya gracias a Dios encontré alquiler anual, que es lo más complejo por aquí en Canasvieiras, pero no, súper bien, súper amable la gente y también mucho que te ayudan a buscar datos y demás, así que súper bien. ¿Y cómo fue encontrar alquiler acá en Floripa? ¿Fue complicado? Hay que estar bicho, diríamos, hay que estar despierto. Sí. Porque, bueno, suele haber, quiera uno verlo, suele haber estafas y demás. Sí. Así que
La habilidad en venta me ayudó. Contale igualmente lo que pasó. Sí, sí, no. Primero, bueno, antes cuando me estaba por venir para acá, vi uno de alquiler también mensual, súper bonito. Lo que pasa es el patrón es este. Son súper bonitos los alquileres y te lo dejan a un precio que vos decís, es un regalo. Y después, cuando te das cuenta, claro, empezás a analizar y demás, y la persona, el patrón es que lo que hacen es dicen, no, mucha gente están yéndolo a ver o me lo están por reservar, dame algo de dinero y lo vamos a ver. Y eso es un error importante. Así que primero que nada, ir a ver el apartamento antes de enviar cualquier billete, ya sea lo mínimo. Porque eso es pisar el palito, por así decirlo. Sí. Y yo ahí estuvimos ahí mano a mano por WhatsApp analizando a ver cómo era la cosa y al final se cayó por su propia mentira, digamos. Claro, claro. La cuestión fue así. Estaba hablando con él y me dice, che, mirá, esta persona me está pidiendo 3.000 reales, creo que era, ¿no? Sí, sí, algo de dinero. 3.000 reales para solamente reservar, supuestamente. Y le digo, ¿lo fuiste a ver? No. Bueno, entonces no le mandes plata. Y el chabón estaba muy insistente, quería que le reserve, porque había mucha gente interesada. Y le digo, no, descartalo porque esto es una estafa. Sí, y después de que le dijiste para ir a ver el lugar, primero ir a ver el lugar, ahí fue como que te dejó de contestar. No, me puso ok y le digo, a propósito, bien, ¿y qué hacemos? ¿Me vas a acompañar vos o alguien conocido a verlo? No me respondió más, chao. No, olvídate, era una re estafa. Así que no, hay que tener mucho ojo eso. Yo el patrón que te dije, esto creo que puede servir mucho, es cuando la persona te dice que hay mucha gente como interesada y que sobre todo que sí o sí hay como que hacer una reserva como para asegurarte el lugar. Uy, ahí, es ahí la cosa. No conviene. Más que todo lo que pasa, bueno, a mí me pasó en grupos de Facebook y sí, por ahí sobre todo. Grupos de Facebook y OLX es donde más hay. OLX, ok. Sí, así que siempre tienen que... Ese patrón descubrido, eso, que te piden dinero antes de sí o sí verlo y te dicen que es porque hay mucha gente interesada. Si te dicen eso, preguntarle, sacarle de todas las preguntas, hacer todas las preguntas que había por ver y decirle que sí o sí, marcarle diciendo que si no lo voy a ver, dinero no. Claro. Y si no hay contrato de por medio, obviamente. Si no. Claro, sí. Y después pudiste reservar con alguien más serio. Sí, después, bueno, como encontré uno al presupuesto más o menos que tenía yo, me gustó y tal, listo, ya está, fui y lo reservé porque lo que pasa es que rota bastante el mercado acá y cuando te diste cuenta te sacaron el alquiler anual o mensual, que estaba más que todo anual, porque hay pocos. Así que cuando consigas algo bueno a buen precio y ves que son gente honesta y tenés un contrato por medio, joya. De directo, ya está, no renegues tanto. ¿Y estás viviendo por dónde? Yo estoy acá en Canasvieiras, más cerca del lado de Canalloré, un poquito más alejado del centro, porque yo buscaba un lugar donde estar todo el año y que a la vez estar tranquilo y que no en la alta temporada hay mucha gente y mucho lío. Sí. Así que estoy, no sé si conocen, pues bueno, hay una academia Spotfit se llama. Estoy ahí a unos 6 cuadras del gimnasio y 6 cuadras de jiu-jitsu más o menos, así que tengo todo cerca y listo. Y tengo un supermercado a media cuadra. Joya. Así que eso es lo que buscaba sobre todo, más que todo. Buenísimo. ¿Y cuánto estás pagando ahí de alquiler? Ahora unos 2.150 reales. Entre servicio, esto y aquello son unos 2.400, 2.500 más o menos. A nivel personal me lo puedo permitir y prefiero algo ahí que me quede cerca de todo. Así que no, súper bien. ¿Qué sería? ¿Tipo un 2 ambientes, algo así? Sí, 2 ambientes. Cocina, comedor, el baño y la habitación. Joya. ¿Cómo estás haciendo con el tema del idioma? ¿Estás estudiando? El tema de idioma, claro, yo no lo prioricé al principio, pero viendo las oportunidades que tenemos a nivel, sobre todo profesional y también personal, ¿por qué no? Estoy formándome, poco a poco invertí en una formación online, cosa que la puedo llevar yo a mi ritmo. Y tendría que hacer el tema que como trabajo en un mercado de habla hispana, estoy todo el día con la compu y no estoy con gente de aquí. Encima en Canasvieiras, yo creo que lugar para aprender portugués no es porque el 80% son argentinos, no el 80%, pero gran parte son argentinos. Sí. Pero bueno, eso, formación en el día a día, en lo posible, y porque hay muchas oportunidades a nivel, sobre todo profesional, de escalar negocio y demás. Así que creo que un mínimo, sobre todo también por respeto a ellos,
el saber un poquito de su historia, incluso de su idioma y demás, es importante, sobre todo para crear relaciones a largo plazo y demás aquí y construir la vida que uno quiere. ¿Y cuáles son tus expectativas acá en Florianópolis? ¿Qué es lo que viniste a hacer en cuanto a nivel contactos, laboral, comercial? Bien, a nivel laboral estoy creciendo con el chico con el que estoy trabajando en la parte del equipo de ventas y nuestra idea también es aprovechar la mayor cantidad de oportunidades que hay aquí para escalar el negocio más sencillamente y poderme permitir y hacer realidad mis sueños a nivel material de vida. Y bueno, estamos en el proceso y conociendo gente bastante potente aquí, hay muchas oportunidades. Yo creo que para todo el que venga y el que tenga la cabeza abierta, sobre todo, hay muchas oportunidades para crecer en todo aspecto. Estás ahí hablando con inmobiliarias, me estuviste comentando de Yureré. Sí, estuve ahí, bueno, conocí una chica y tal que es corredora inmobiliaria. Estuve hablando con ella sobre tema marketing, sobre todo, que es donde le podemos ayudar. Y bueno, viendo ahí qué se puede hacer, pero sí hay mucho potencial porque al fin y al cabo son propiedades de lujo, de muy alto valor y que se pueden permitir tickets, que es lo que vendemos nosotros, de $3.000 a $15.000 y pueden rentabilizarlos, así que de por sí un lujo. O sea, que ves oportunidades en cuanto a servicios. Sí, 100%. Servicios y más que todo apalancándose mucho del sector inmobiliario y el lujo. Al fin y al cabo son personas que venden un ticket muy alto y alguien que le pueda ofrecer un servicio resolviendo una necesidad que tenga puede cobrar mucho más literalmente que incluso aquí en Canasvieiras. O sea, puedes cobrarle mucho más por el que lo valoran más y a la vez se lo pueden permitir. Es más sencillo vender a ese tipo de personas. Por ejemplo, se le puede ofrecer servicios de redes sociales, de crecimiento. Por ejemplo, ellos buscan, estuve hablando con esta chica y tal, ellos buscan clientes, sobre todo en Argentina. Yo no sabía eso, me llamó mucho la atención, pero los que más suelen invertir en esta zona suelen ser argentinos, así que buscan clientes en Argentina, así que quien sepa hacer eso tiene oportunidad ahí de mercado. Y también quien le puede ayudar a crecer en redes sociales o incluso entrenadores personales. Hay mucho, también se valora mucho el tema del cuidado físico, de la salud aquí. Así que quien que tenga esa habilidad, ese conocimiento, puede hacer una buena cantidad de dinero acá sin problema. ¿Y vos a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy setter. Appointment setter es la persona que se encarga de prospectar y también hago trías llamadas de ventas. Más que todo son procesos de ventas en una marca personal de un chico que es de Colombia, ¿vale? Y ayudamos a crecer marcas personales a 100.000 seguidores en 6 meses, esa es la oferta. Y yo me encargo de filtrar a la gente interesada y agendarles llamadas de venta para luego ayudarles con nuestros servicios. Es un resumen. Tu posición, tu trabajo sería de closer de ventas. El mío es setting, que es la persona que filtra, y triage. Yo hago también de vez en cuando llamadas, que es más que todo el filtrado. El closer es el que sigue luego. O sea, el closer es el que termina de cerrar la venta, yo soy el que le filtra al potencial cliente. Bueno, y para los que quieran trabajar en lo que vos trabajás, ¿qué tienen que estudiar? ¿Cómo Bien. se aprende? Yo lo que he hecho es formarme con gente, sobre todo de habla hispana. Digamos, los referentes de habla hispana que son de España. Tienen una formación online donde la empresa se llama Ideal Sales. Ellos se encargan de formarte en la parte de ventas, tanto seas setter, que es la parte que hago yo un poco de filtrado de leads y demás, como closer, que es el que cierra llamada, ventas por videollamada. Y es un proceso más o menos unos 3 meses que es donde te formas y ellos también ya directamente te ponen con clientes que vienen filtrados por ellos. No son gente ni estafa ni nada de eso, sino que son personas que ya tienen cierta facturación, una cierta reputación con el negocio. Y simplemente lo que uno hace es ayudarle a ese negocio a crecer más mediante eso, la habilidad de las ventas. ¿Estudiaste mediante ese instituto, ¿no? Una formación que soy una formación de un chico que él es referente de habla hispana. Él trabajó con Iman Gatsi, que es un referente del mercado de habla anglosajona sobre todo. Él hizo un buen dinero a Iman Gatsi y luego vio la oportunidad de formar a otras personas para que trabajen con él y se abrió su propio negocio, por así decirlo. Y ayudó a una empresa a escalar en la parte de ventas sobre todo. Bueno, Ale, ¿qué le dirías a la gente que se quiere venir a vivir a Floripa? ¿Recomendaciones? Que den el paso si creen que es 100% para ellos y que si tienen la fe y certeza que todo va a pasar y en sí mismo que va a suceder, no hay que tener miedo. Lo peor es lo que puede pensar uno a veces y hay que poner en perspectiva de qué es lo peor que me puede pasar, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, tengo mi familia que también económicamente y todo en Argentina y alguien que se puede venir así o tal,
Lo peor que me puede pasar es volver un paso hacia atrás y aprender. Siempre te llevas conocimiento. Sí. Eso es lo importante, verlo desde ahí. Y no sé, yo creo que hay muchas posibilidades y nunca digas nunca, ¿no? Así Sí. que vengan con la cabeza abierta para aprender y eso, y disfrutarlo también un poco. Que a veces uno quiere ir más para adelante y no se para disfrutarlo. Pero si vienen con la cabeza abierta y con ganas de aprender y hacer cosas, tarde o temprano lo van a conseguir. ¿Cómo te vamos a ver, decís, de acá a unos años? Bueno, aquí por Duveré y también por viajando y demás, así que y disfrutando, eso es lo más importante, eso sobre todo, y creciendo en todo aspecto, a nivel personal y profesional y dando lo mejor de mí, que tarde o temprano si uno da lo mejor de uno, lo mejor vendrá, así que... Buenísimo. Bueno, Ale, un gusto. mil gracias. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Y bueno, que espero que les haya servido de utilidad un poco el video este. Y que si tienen ganas de hacerlo, háganlo. Está, que lo peor es volver a su sitio de origen y llevarse una buena elección 100% para la vida. Muchas gracias. Y hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen en los comentarios qué más quieren saber, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Chao!